¿Qué es santidad? Es un tema bastante, no complicado, pero es un tema por ahí álgido, por ahí que no se toca, no se habla, pero hay algo que la Biblia dice, y está en Hebreos capítulo 12, verso 12, dice: por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Y ahí dice algo el escritor de los Hebreos, algo puntual, específico, exacto, que no se puede cambiar, que no podemos inventar nada. Dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. La Biblia es categórica en esta área. Vos y yo podemos adornar la Biblia. De hecho, que estuve viendo ciertos grupos que están cambiando la Biblia, grupos que tienen sus ideologías, que están cambiando la Biblia porque Dios es un Dios de amor, entonces Dios acepta a todo el mundo. Es cierto, Dios ama a todo el mundo, pero no todo el mundo entrará a la presencia de Dios, no todo el mundo estará con Dios. Aquí dice claro, dice: sin santidad nadie verá al Señor. La palabra santidad, hay algunas definiciones. Según la Biblia, la santidad se refiere a la pureza, la separación y la dedicación a Dios. Es un estado en el que somos apartados del pecado y consagrados para el servicio de Dios. Ser santo o santidad es que Dios nos aparta para el servicio personal de Él. En cualquier área, en lo que atañe al ministerio, la iglesia, la obra de Dios, es una persona apartada, separada. De hecho, que santidad significa ser apartado, cortado. El ejemplo práctico es cuando cortas la rama de un árbol. Esa rama pertenecía al árbol, pero el momento que la cortamos ya no pertenece más. Es más, ni se la puede poner de vuelta porque ya no vuelve más a su estado original, no encaja más, se cortó. Entonces, la palabra santidad significa eso, separación, que no pertenece más a esto. ¿Y a qué se refiere con eso la Biblia? Santidad significa estar apartado de lo que me apartaba de Dios. ¿Qué es lo que me aparta de Dios? Es el pecado, la conducta mala, la conducta incorrecta delante de Dios. Cuando uno quebranta la justicia divina, la ley de Dios, a eso se llama pecado. Hay muchas definiciones en el hebreo para la palabra pecado, pero pecar significa sencillamente o implica quebrar los mandamientos y la justicia divina. Estando separados de Dios, estamos mal, con depresión, pensamiento de suicidio, ataques de pánico, que es lo que más se ve hoy, inseguridades, miedo, fobia, depresión, tantas cosas hay hoy en día, ¿no? Cuando me acerco a Dios, Dios comienza, como eres la paz, eres el Dios de restauración, comienza a sacarme todo eso y a liberarme de todo eso. Cuando yo recibo a Jesús como mi Señor y mi Salvador, cuando yo obedezco a Dios y vengo a Dios por medio de Jesucristo, Dios comienza a sacarme eso. Ahora, el pecado es lo que me vuelve a separar de Dios. Y cuando yo me separo de Dios, vuelvo atrás y vuelvo a lo mismo que tenía antes. Y la experiencia dice que es peor volver o peor lo que viene ahora que como estaba antes. Otra definición es: la santidad implica vivir en obediencia a los mandamientos y principios de Dios, que Dios nos ha dado en su palabra. Es un llamado a apartarnos, separarnos del pecado y buscar una vida de rectitud y pureza en todas nuestras acciones y decisiones. Lo leo de vuelta esta última parte. Es un llamado a apartarnos del pecado y a buscar una vida de rectitud y pureza en todas nuestras acciones y decisiones. No hay término medio, no podemos disfrazar. Mucha gente dice: no, pero Dios es amor, Dios ama a todo el mundo. Eso es la verdad. San Juan 3:16. Dios ama a todo el mundo. Jesús murió por todo el mundo, por todos los pecadores. Pero la Biblia dice que los pecadores no entrarán al reino de los cielos. Sin santidad, nadie verá a Dios. No importa cómo te la dibujen, cómo la dibujaron, lo que tú quieres pensar, agregar, poner, pensar, opiniones personales. Con la palabra y con los mandamientos de Dios no hay opiniones personales. Es como Dios dice, porque si no, Dios no sería Dios.
Si podemos torcer los mandamientos y la palabra de Dios, entonces estamos jugando. Si podemos quitar algunas partes de la Biblia que nos conviene quitar algunas partes de la Biblia, estamos jugando. Entonces Dios no es Dios. Entonces Dios cambia. No, Dios no cambia. Este pasaje dice, y es el lema de nuestro próximo RIGE de 12 al 14 de julio, la santidad de Dios. Te animo, te motivo que puedas participar de este RIGE, conectarte con nosotros, tenemos un número de WhatsApp, puedes conectarte, puedes comunicarte con nosotros. Cada RIGE ha marcado un antes y un después en la iglesia, en el caminar de nuestra iglesia, en la visión. Y yo estoy seguro que este RIGE va a marcar un antes y un después a mucha gente. Santidad significa cortado, separado de todo aquello que me separa de Dios. No importa cómo se llame, no importa cómo la disfracemos, no importa cómo el sistema la disfraza, no importa cómo las ideologías quieren amoldar a Dios y aceptar todo. No, señores, Dios no acepta todo. Dios te acepta, no, pero Dios me acepta como soy. Dios te acepta como venís, pero nunca Dios te aceptará que estés así como venís. Dios pide cambio. ¿A la imagen de quién? A la imagen de Jesús, su Hijo Santo, que siendo el Hijo de Dios, caminó en reverencia, en temor a Dios, obediencia en santidad, apartado para el Padre, porque si no, no podía cumplir la obra de redención. Te dejo con esta reflexión, lo leo de vuelta. Seguí la paz con todo y la santidad, estar apartado, sin la cual nadie verá al Señor. Yo sé que es difícil, sé que es una guerra, sé que es una pelea, sé que mucha gente tiene que lidiar con pecados, todos lidiamos con pecados, todos lidiamos con debilidades, pero por eso vino un Espíritu Santo enviado de Dios para que Él nos dé la fuerza. Si yo le pido a Dios, Él me da la fuerza para vencer, para luchar. Jesús dijo, velad y orad que no entre en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Así que te dejo esta palabra. Si sos de alguna iglesia, pastor, líder, discípulo, no interesa. Y algo que quiero dejarte antes de irme, muy pocas iglesias y muy pocos ministros están hablando de este tema. Y para colmo, te voy a decir algo. La bendición de Dios, escuchá lo que te voy a decir y voy a sacudir. La bendición de Dios no te lleva al cielo. La prosperidad no te lleva al cielo. La sanidad no te lleva al cielo. Un montón de cosas que Dios te da por gracia no te llevan al cielo. Lo que te lleva al cielo es la santidad. Es lo que Dios ha establecido. Jesús dijo, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Que te quede claro, si no nos apartamos, y vaya que es una lucha eso, es una pelea, si no nos apartamos para Dios y vivimos como Dios dice, no entraremos a su gloria. Podemos ser bendecidos, podemos prosperar, ser sanados por Dios, recibir la bendición de Dios, pero la bendición de Dios no te abre las puertas del cielo, solamente la santidad. Te dejo esta reflexión, hasta el próximo video, y no te olvides, 12 al 14 de julio, la santidad de Dios, nuestro origen. Chao, chao.